¿Qué tal? Soy Eduardo Novoa. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes para la región. Estados Unidos se enfrenta al comunismo dentro y fuera de sus fronteras. Vamos a hablar de la migración forzada del Islam en Europa, Estados Unidos y próximamente en México. Hablaremos de la narcopolítica, del wokismo y la reasignación sexogenérica para tus hijos. Hablaremos de los billonarios, de la crisis del fentanilo, del evidente fracaso de la clase política, de la amenaza de la inteligencia artificial y sus beneficios, de la sucesión presidencial en Estados Unidos, de la sucesión presidencial en México, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, del resurgimiento de la derecha en Latinoamérica. Pues parece muy ambicioso, pero no se puede hablar de un tema aisladamente porque se relaciona con otro y así sucesivamente. Así que bueno, pues ¿por dónde empezaremos? Uno de los temas más importantes es el resurgimiento del comunismo en Estados Unidos, que ha tomado fuerza a raíz de la elección del alcalde musulmán autodeclarado comunista Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Sorprendente que haya ganado las elecciones alguien con ese discurso, joven, con una sonrisa muy carismática y un discurso a favor de los pobres. ¿Quién no vota con un discurso donde se ofrece regalar dinero? Entre las promesas está o estaba el hacer gratuito el transporte público en la ciudad de Nueva York, el ofrecer tiendas de conveniencia con un 35% de descuento en productos y alimentos y otros ofrecimientos así. Bueno, se ganó el voto popular, por eso hemos visto una campaña masiva por parte de los republicanos y sus medios de comunicación como son Fox News y La Voz, pues tratando de alertar a la gente, de educar que ese sistema comunista históricamente ha fracasado en todos los países. Y no solo eso, sino como ustedes deben de saber ya, que ha causado más de 100 millones de muertes. Rusia y China, los principales países donde murió gente a causa de políticas equivocadas de producción de alimento, lo cual llevó a la muerte por hambre a campesinos en ambos países. Aparte de la represión política, aparte de los fusilamientos, no es un secreto que en Cuba, búsquenlo en Google, murieron alrededor de 10.000 personas en el paredón por pensar diferente, por oponerse a la dictadura. Así que en Estados Unidos esté despertando el fantasma del comunismo, este Drácula que ya había muerto y que necesitamos atacar otra vez con dagas en el corazón, no porque las ideas del comunismo sean equivocadas, algunas de ellas podrían ser rescatables, como lograr una mayor equidad social, sino porque en la práctica lo único que se ha logrado es la creación de una nueva oligarquía. El comunismo es un mensaje que llega a la gente resentida, son quienes votan por esas ideas, son quienes entran en esos partidos. Para prueba, pues tenemos el partido en el poder en México, donde es una cantidad de gente resentida, que cada que sale a la televisión, pues no hace más que mostrar su envidia y su miseria humana. Raro porque ahora ya son de las personas más ricas del país, sin embargo siguen mostrando envidia y eso es lo que atrae esta cultura comunista, que lo que busca es la revancha, no tanto busca la riqueza de todos o la riqueza de más gente, sino busca que quienes son ricos
sean pobres y quienes son pobres sean ricos sin saber cómo llegar a obtener esa riqueza, sino más bien usurparla de los impuestos. Bueno, ese es el comunismo y tanto en Estados Unidos como en México, pues es un tema que está despertando conciencias. Se debe de difundir lo más posible porque el riesgo es muy grande y pues una de las características del comunismo y de la izquierda es que no son democráticos. Ahora llegan al poder a través de la democracia, a través del voto popular, pero una vez que se instalan nadie los saca. Estoy citando textualmente a Maduro cuando dijo de aquí nadie me saca. Y efectivamente es imposible de sacar un dictador así, rodeado de sus fuerzas armadas, comprando a la gente a su alrededor, habiendo inhabilitado al pueblo de la capacidad de votar, de remover, de oponerse, de aplicar la justicia, y solo una anomalía en la historia, como lo ha sido Donald Trump, ha sido capaz de quitar a quien dijo de aquí no me saca nadie, que podría ser el mismo lema de ya sabemos quiénes, no solo en México, sino en otros países comunistas como son Cuba, por supuesto Venezuela, porque el tema no se ha resuelto. Nicaragua, pues ya lo dijo, en otras palabras, dijo no habrá más elecciones. Bueno, es lo mismo que decir de aquí no me saca nadie. Lo curioso, lo importante es que Estados Unidos, habiendo sido un opositor del comunismo a nivel mundial durante décadas, pues se ha dicho que a partir de los 60 lentamente se ha ido contaminando, si queremos usar esa palabra, a las juventudes y a las universidades de Estados Unidos, tratando de promover ideas comunistas, de rechazo a la cultura americana, no directamente, de forma indirecta, y lo han ido logrando paulatinamente al grado que hoy ya, 40, 70 años después, ya es un problema que llama la atención internacional. Si hablamos de la migración forzada, que es otro tema de estas guerras híbridas, citando al pensador Sánchez Berzaín, sociólogo, la migración forzada es una de estas estrategias para destruir la cultura occidental, combatir el imperio económico de Estados Unidos, imperio si es que se puede usar esa palabra, porque como parte de su imperio no hay otros países, sí hay países bajo su influencia, sin embargo no es un imperio como lo fue el imperio británico o el imperio romano. La migración forzada, que es como las caravanas que tuvimos, que cruzaron México, que cruzaron Centroamérica, meses antes de que llegara a la presidencia el peor expresidente de la historia. Cruzaron caminando y tomando transportes como podían, comiendo con qué dinero. Todo eso, una de las caravanas fue de 40,000 personas que llegó a la frontera de Estados Unidos. Muchos de ellos pasaron, otros se quedaron en México. Entonces la pregunta que surge es quién los organizó, quién los convocó, quién les dio dinero, quién los convenció. Porque no es fácil dejar tu terruño, tu patria, tu familia. No es fácil dejar amigos, familiares, hijos. No es fácil llevarte bebés en brazos caminando a través de Centroamérica. No es fácil llevarte un esposo o una esposa enferma. Entonces, ¿quién los convenció? En primer lugar, ¿quién los financió? Y así como esa migración forzada, pues acabamos de ver la migración forzada de Ceuta, de Marruecos a este territorio español, Ceuta en España. Así que ese sigue siendo un tema que
causa mucha curiosidad y que es necesario investigar. A veces no es tan fácil investigar quién lo financia, de dónde viene el dinero, quién se beneficia, es el primer punto. ¿Quién se beneficiaría en el tema de la migración forzada de estas caravanas que llegaron a Estados Unidos? ¿Se beneficiarían los países de donde provienen esos latinoamericanos, pensando en que van a recibir remesas una vez que ellos ocupen puestos de trabajo en Estados Unidos? Sí, seguramente que eso es parte del beneficio. ¿Quién más se beneficiaría? Bueno, ahora que Trump y los republicanos han estado sacando a la luz y seguramente poniendo algo de su cosecha en contra de Biden y los demócratas, parecería que hay una política de autoataque de Estados Unidos hacia sí mismo. ¿Quién se beneficia? Esas son preguntas bastante más difíciles de contestar. Entonces llevaríamos a un beneficio individual, no a un beneficio colectivo. ¿Y quién se beneficia individualmente? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cómo obtiene su riqueza? Bueno, pues eso ya es más fácil de entender. Si desde una posición de poder alguien se va a enriquecer, ya es más fácil entenderlo así. Pero de cualquier forma, ahora que Donald Trump y los republicanos están aplicando estas leyes y estas políticas para repatriar, es el término que se usa en Europa, la repatriación del Islam a sus países de origen. Bueno, ahora que los republicanos están repatriando mexicanos, latinoamericanos, pues se empieza a ver este gigante problema, cómo se empieza a resolver para los americanos. Pierden mano de obra y los latinoamericanos recibimos gente que ya no vivía aquí, aunque finalmente sean de nuestra nacionalidad. La repatriación que se está manejando desde países europeos como Francia, donde la migración del Islam está cerca del 10%, en general se ha sacado un promedio del 4 al 10% de gente de esta religión que ha migrado últimamente a a Europa. Bueno, como ellos tienen más hijos, se reproducen a un ritmo muchísimo más rápido y más abundante que los europeos, que tienen 1 punto algo hijos, y los musulmanes pueden tener 6, 8 hijos en promedio. Bueno, esto haría que ese 10%, sin que entre más gente a Francia, en unos cuantos años, décadas, 2, 3 décadas, ya no sea el 10%, sino el 20%, y eso crezca de manera exponencial. Por eso es un problema que se tiene que atender a través de la repatriación. ¿Quién se beneficia? Se beneficia desde luego el Islam. ¿De dónde vendría el dinero para financiar estas migraciones forzadas? Bueno, pues creo que sobra dinero en la producción petrolera, así que por ahí podría venir el financiamiento. ¿Cómo se beneficia el Islam? Lo han confesado gente del Islam entrevistada en diferentes países y lo confiesan con toda apertura. Dicen, nosotros llegamos a sus países, sus leyes nos reciben, nos dan seguridad social, nos dan salud, sin darse cuenta que nosotros venimos aquí a tener hijos, a crecer nuestra población, y que finalmente nuestra meta es convertir su país al Islam. El Islam y el yihad no son lo mismo. El Islam es una religión, el yihad sería la parte extremista de esa religión, pero una le abre la puerta a la otra, tal forma que no es descabellado ligarlas, aunque individualmente, si ustedes tienen un amigo perteneciente a esta religión, pues no tenga nada que ver ni esas sean sus ideas, pero
Así es como está creciendo este problema. La pregunta es, ¿va a llegar este problema a México? Y la respuesta es, todo indica que sí. Ya se dio el caso de las primeros asilos políticos ofrecidos por ya sabemos quiénes, a gente que viene de esos países. Dicen que son los primeros pasos, como poco a poco van llegando, hasta que después se tienen mezquitas por todos lados y rezo 5 veces al día a través de altavoces, aparte del uso de la burka y estas cosas. Los libros de la escuela mexicana ya tienen personas, sus mujeres usando burka en los libros de primaria para ir normalizando esta idea entre la infancia. ¿Quién se beneficiaría si empieza a entrar el Islam a México? Ellos. Si la meta es dominar el mundo e ir conquistando país por país, se responde solo. Bueno, hablando de narcopolítica, que ya está vetada, ya no se puede hablar de narcopolítica hacia el partido en el poder, pero sí podemos hablar de narcopolítica de manera general, sin hablar de nadie en específico. Bueno, la narcopolítica se ha ligado al comunismo, ya se ha descrito como el Foro de Sao Paulo. Cuando se funda con Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva en los años 90, se funda a partir de la caída del muro de Berlín y del imperio ruso, cuando ya pierde poder sobre los países de la Europa del Este. Se queda huérfano Cuba y decide buscar a Lula da Silva y a Hugo Chávez. Encuentran como fuente de financiamiento ya no a Rusia, sino al narcotráfico. ¿Por qué necesita fuente de financiamiento Cuba? Porque ha demostrado el comunismo que cuando el Estado se convierte en empresario o cuando las empresas forman parte del Estado, se van a la bancarrota, la gente no tiene la motivación de ganar una utilidad y bueno, cantidad de causas que provocan que el comunismo sea un fracaso social y un fracaso económico. De tal forma que la narcopolítica ha sido una manera de financiar estas dictaduras. Cantidad de países han padecido esto, prácticamente los países del Foro de Sao Paulo, casi todos ellos en algún momento de 1900 para acá han padecido convertirse en comunistas. Afortunadamente en muchos de ellos las instituciones no fueron tomadas al 100% como en México, quiere decir que todavía conservaron su instituto electoral o el poder judicial y gracias a ello han podido correr el comunismo de sus países. En México eso ya no es posible, por lo pronto como están dadas las circunstancias hoy. El origen del narco, bueno, pues las drogas siempre serán un atractivo para la gente por las sensaciones que provocan. Se ha hablado que la decisión de producir tanta heroína y cocaína en países de Latinoamérica y exportarlas a Estados Unidos y Europa no tenía solamente el fin de exportarlo a países que puedan pagar y convertirlo en un negocio muy redituable, sino de destruir la cultura occidental adrede, tal forma que el fentanilo no solo deja ganancias, sino que de inmediato le quita la vida a norteamericanos. Bueno, el número se estima alrededor de 450,000, casi medio millón. El responsable de todo eso, hay que decirlo, ha sido el gobierno de México o el narco mexicano. Estados Unidos ha hecho más que
excesivas declaraciones que el narco no puede subsistir sin la colusión con los políticos, así que ese tema pues queda bastante claro que uno no puede existir sin el otro. El tema del wokismo y la reasignación sexogenérica, para quienes no sepan lo que es la reasignación, quiere decir cuando ustedes en su autopercepción, bueno, no ustedes, alguien en su autopercepción, si es hombre quiere ser mujer y si es mujer quiere ser hombre, bueno, biológicamente se les da una ayuda a través de la castración, de la castración de sus órganos sexuales, ya sean masculinos o femeninos, que es una operación irreversible y que además no es en un paso, porque después de esta castración vienen los injertos para parecer que son del otro sexo, injertos que no sirven de nada, no tienen ninguna función, y lo que ocasiona en las mentes de las personas es una profunda depresión, muchos de ellos se suicidan. Al principio pues viene una euforia de quien era hombre y se ve a sí mismo y ya medio parece cuerpo de mujer, y a través de las hormonas salen pechos, etcétera, se cae el vello del cuerpo, y para las mujeres lo contrario, las hormonas masculinas generan lo contrario. Bueno, esto causa algún tipo de identificación con el otro sexo al que quieren pertenecer. Bueno, esa es la reasignación sexogenérica. Como ustedes saben, las formas migratorias, ustedes para renovar una visa en Estados Unidos se les pregunta su reasignación sexogenérica. En la licencia en el estado de Puebla en el año 2020 o 21, si ustedes entraban al portal de internet para sacar su pasaporte, creo que dije licencia, para sacar su pasaporte, les pedían claramente su reasignación sexogenérica. Esto pues ha sido rechazado, no dura mucho tiempo. Lo que sí dura es el asumirse la autopercepción, y esto ya entra al tema de los terians, que es autopercibirse como perro, como gato, como ave. No tiene límite, la autopercepción es percibirse como lo que sea. ¿Y cuál es el fondo de todo esto? Es el crear minorías, víctimas que sean manipulables electoralmente, a quienes se les prometa. Se trata de dividir y vencer, dividir en clanes, en tribus, en autopercepción, y la gente que se autopercibe como animal o como otro género, no solamente si eres hombre, género masculino y viceversa, sino ya sabemos que hay cantidad de géneros, hay una clasificación de 114 géneros, incluso escribí un libro sobre ese tema, una novela teatro de enredos. Entonces no es el tema de asumirse como el género opuesto, sino pangénero, el que quiere con todas las posibilidades. Y así hay cantidad de nombres extraños, la pueden buscar en internet. Entonces la reasignación sexogenérica como parte del wokismo. ¿Qué es el wokismo? Pues es una ideología encaminada, así lo deducimos quienes nos metemos a analizarla, encaminada a reducir la sobrepoblación en el mundo. ¿Cómo? La respuesta es muy fácil, a través de evitar la reproducción volviendo a la gente homosexual. Finalmente, el asumirte de otro género no es más que un nombre, otro nombre para la homosexualidad. Los perrijos, por ejemplo, esta tendencia a cuidar a los perros como personas, cuidar a los gatos como personas, nada en contra de ello, pero lo que hace es que sustituye la necesidad de hombre y mujer de tener hijos por animalitos,
y el resultado es disminuir la población. La idea de meterle a los jóvenes que el mundo ya está muy mal, que ecológicamente el planeta se va a acabar, que van a haber catástrofes naturales, inundaciones, etcétera, debido a nuestra culpa de traer demasiados niños al mundo. Entonces los jóvenes hoy crecen con la idea de que no es bueno tener tantos hijos. Bueno, pues el wokismo sigue creciendo en países como México, va de regreso en países como Escandinavia, parte de Estados Unidos, Canadá, uno de los países más wokistas del planeta, donde los baños unisex son comunes, donde los terians son más o menos comunes, donde la reasignación sexogenérica se puede practicar, donde el Estado paga por esas operaciones. Estados Unidos, en respuesta, saca esta semana una ley en el estado de Texas en contra de ello. Abre una clínica para volverse a operar, a recuperar tu sexo original, lo cual biológicamente es imposible, pero más que nada es tratar de resolver el problema y dar tratamiento psicológico, y sobre todo amenazar y castigar a los médicos que quieran hacer reasignaciones genéricas en otros estados como Minnesota. El wokismo asociado al Partido Demócrata, asociado a los comunistas de España, allá le llaman buenismo. Buenismo quiere decir, pues abre las puertas al Islam. Si en España tenemos tantos beneficios y hay gente pobre, mujeres con niños que tienen padecimientos, hombres con enfermedades, ábreles las puertas, seamos buenos, por eso le llaman buenismo, que en cantidades pequeñas, en porcentajes muy pequeños de la población, pues claro que es muy loable, admirable, aceptable, pero cuando eso ya se empieza a adquirir porcentajes cercanos al 10%, primero es inviable económicamente y luego ya se ven otro tipo de intenciones. Estados Unidos haciendo declaraciones ayer que la gente del Islam llega en el mejor de los planes, humildemente, como ya saben quién, mostrándose indefensos, pidiendo asilo, pidiendo ayuda, pero conforme pasan los años se empieza a ver las verdaderas intenciones y acabamos construyendo mezquitas, orando en las calles, interrumpiendo el tráfico y tratando de pasar leyes del yihad. Los billonarios, ¿en dónde ubicamos a los billonarios o multimillonarios, los dueños de las gigantes empresas dentro de toda esta problemática? Pues una de dos, o la ven pasar y no hacen nada, o la fomentan, si es que eso les da utilidades. El tema de los Epstein Files, pues ha revelado que en estos círculos de poder parece que el dinero, como ya no es una necesidad, hay otras necesidades de tipo sexuales y pervertidas que se necesitan satisfacer, y eso ha sido el escándalo que generaron estos archivos de Epstein. Así que los billonarios no los podemos excluir de la ecuación. Son ellos los que están sembrando las ideologías. Son ellos quienes contrataron a los primeros wokistas. Son ellos quienes financian la migración forzada de algunos países. ¿Quién financió la migración forzada de Latinoamérica? Se entiende, podemos imaginar que la migración forzada árabe proviene del dinero del petróleo. ¿Quién financia la migración de Latinoamérica cuando pues no se ven recursos allí inmediatos? ¿De dónde vendría ese dinero? Vendría de Estados Unidos, ya que van dirigidos a Estados Unidos.
o vendrían del narco internacional, vendrían del comunismo internacional, vendrían del Foro de Sao Paulo. Por cierto, como todos ustedes saben o deben saber, el Foro de Sao Paulo ya cambió de nombre, se llama Foro Puebla, Grupo Puebla, y se reúne en la ciudad de Puebla. Esto a raíz de la muerte de Fidel Castro, de la debilidad por su edad de Raúl Castro, de que Díaz-Canel pues no se le considera más que un gerente general de Gaesa, a raíz de que Venezuela, ¿quién dejó? Pues dejó a un sociópata, pero además ignorante como Nicolás Maduro, con inteligencia cero o mínima. Entonces, ¿quién encabezaría? Bueno, Lula da Silva, ya octogenario, 84, 85 años, todavía se quiere reelegir. Ya hizo alguna declaración que ya se considera más capitalista que comunista, quizás con la intención de que no lo lleven a la justicia. Pero bueno, se acabó el liderazgo del Foro de Sao Paulo. ¿Quién lo asume? Pues el peor expresidente de la historia levantó la mano y se lo trajo a Puebla, queriendo posicionar a México como el nuevo líder del Foro de Sao Paulo. Esto no es casual. Espías en México de origen ruso, se dice también de origen chino, cuyo enemigo es Estados Unidos. Entonces México tiene una posición geográfica estratégica para combatir al imperio, así le llaman, al gran imperio Estados Unidos desde México. Entonces no es casual y veríamos de dónde podría venir el apoyo al Grupo Puebla. ¿Cómo se conecta el Islam, el extremismo islámico, con el comunismo, con el narcocomunismo de Latinoamérica, si no hablan el mismo idioma? ¿Se benefician de qué manera? Bueno, tienen una meta común y es por eso que se relacionan y es por eso que hemos visto conexiones entre Irán y Venezuela y por lo tanto con México. Su meta es acabar con el imperio occidental, con la cultura occidental, con Estados Unidos, con Europa. Entonces, de esta manera, dos grupos que no tienen nada en común, nada que los une más que la meta de destruir la cultura occidental, pues son los que forman estas extrañas alianzas. Por eso Irán y los narcopolíticos están relacionadas, por eso vimos a alguien regresar de allá con el trapo de las tortillas en la cabeza, como bien dijo el troll. Bueno, el evidente fracaso de la casta política, como la llama Javier Milei, pues es una casta porque eh, no son una clase social, o sí son una clase social. Casta, así las llama de manera despectiva, quiere decir que ya no son ciudadanos, ya una vez que entran en sus recintos, cierran las puertas y no les interesa comunicarse con ningún ciudadano, solamente se relacionan entre sí, entre sus opositores, salen a la luz en los medios de comunicación a pelearse, pero probablemente cuando no están en las cámaras no se pelean tanto. Lo único cierto es que dejaron de representar a los ciudadanos del mundo. Por eso la casta política ya no le da ningún beneficio a los ciudadanos del mundo, sino más bien son causa de los problemas que tenemos los ciudadanos del mundo. Pagamos impuestos, sí nos dan iluminación en las calles, algo de infraestructura, pero no los usan como se deben usar. ¿Qué ejemplos de países en el mundo tenemos donde los impuestos se usan como se deben? Bueno, pues tenemos Escandinavia, Suiza y algunos otros países modelo de Europa. Fueron, ya tienen problemas ahora. Y algunos de ellos se les llamaba, ¿qué es? Socialistas, o se les llamaba socialdemócratas. Bueno, se les puede llamar como quiera, pero son países comunistas donde hay empresa privada y generan tantos impuestos que el gobierno se llena de dinero. ¿Qué hace el gobierno si no hay corrupción?
Si no hay perversiones, pues lo usan en educación, dan educación gratuita, dan hospitales gratuitos, dan ciudades impecables. Eso es lo que produce el capitalismo bien encausado. ¿Podría México llegar ahí? Pues posible, pero no probable. Ya nuestros problemas son gigantes como para poder aspirar llegar a una posición así de países que tienen 5, 6, 7 millones de habitantes. México pues ya acercándonos o encaminados a los 140 millones, o sea, toda Escandinavia cabe en una ciudad. Entonces la casta política, los políticos del mundo ya no les sirven a los ciudadanos, con algunas excepciones locales. Podemos encontrar algunas excepciones contadas con los dedos de una o de ambas manos en México, excepciones en algunos otros países alrededor del mundo, como los más civilizados que acabo de mencionar, pero en general los políticos no sirven ya. Se tiene que reformar la política del mundo para que puedan tener utilidad o simplemente desaparecerlos. Por eso la inteligencia artificial cobra una importancia ahora que a través de la IA, y así lo estoy escribiendo en mi nueva novela 2034, el año de las rebeliones, ahora que la IA puede generar programas de gobierno sin izquierda, sin derecha, sin ideología, sin wokismo, sin reasignación sexogenérica, sin comunistas que regalen dinero a los pobres. Bueno, la IA determinará si el regalar dinero a los pobres produce una mejor economía o no lo hace. Así que déjenme ver si seguimos grabando. Parece que sí. Bien, la inteligencia artificial entonces nos abre una nueva oportunidad para erradicar la casta política y dirigir los gobiernos de los países presupuestalmente que más necesitamos. Para pavimentar una calle no se necesita ser comunista o capitalista, no se necesita adorar a Carlos Marx o se necesita adorar a Rockefeller. Pavimenta la calle y punto. Y así con ese ejemplo nos podemos ir uno tras otro, hasta que la solución es tan grande que los políticos ya no caben. Así que ese sería uno de los beneficios de la inteligencia artificial. Y entre las amenazas, desde luego, está la pérdida de empleos. Y bueno, ese es tema para otro programa. De la sucesión presidencial en Estados Unidos, bueno, tenemos republicanos contra demócratas, por supuesto. El Partido Demócrata en completa ruptura, un ala comunista despreciada por cantidad de gente, aplaudida por otro porcentaje de norteamericanos. Ayer salió una encuesta que el 40 y tantos por ciento de los mexicanos no entienden, de los norteamericanos estadounidenses no entienden lo que es el comunismo, pero sí votan por él. Entonces, entre las opciones que hay en Estados Unidos para cambiar de gobierno en las siguientes elecciones, bueno, hay estas dos mujeres del Partido Demócrata, Ocasio-Cortez, declarada comunista, que apoya a Mandami. Está la otra Kamala Harris, que bueno, se le critica por no ser muy brillante, por decirlo menos. Del lado republicano tenemos a J.D. Vance, un calvinista protestante, WASP, quizás con algo de sociopatía. Por otro lado tenemos a Marco Rubio, más bien del lado empático de la personalidad, católico de la cultura, heredero de la cultura latinoamericana,
católico calvinista, porque el catolicismo en Estados Unidos no es catolicismo como el que hay en México, es catolicismo mezclado con calvinismo, es decir, con el castigo, no con el perdón, que sería la diferencia fundamental. Así que entre esos dos candidatos republicanos estaría la siguiente elección, dos destinos muy diferentes, aunque ambos sean partes del equipo de Trump. Por ahora, la sucesión presidencial en México brilla por su ausencia, no hay políticos, no se han generado políticos que a la altura de liderar a México, seguimos esperando, pero pues ya está tan degenerada la clase política que no se ve algo en el horizonte cercano. El resurgimiento de la derecha, por supuesto, en el hemisferio es importante. Bueno, del Espriella gobernando Colombia, en Noboa también llegando al poder, el gobierno de Costa Rica inclinado hacia la derecha, Chile, centro derecha, Bolsonaro probablemente también más cargado a la derecha que el centro, entonces empieza a cambiar de izquierda a derecha Latinoamérica, mientras México cada vez se, se convierte más hacia el extremismo de la izquierda, enemistándose con Estados Unidos, soñando con romper el Tratado de Libre Comercio. A eso vienen, eso es lo que quieren. Y ahí es donde estamos mexicanos tratando de resolver nuestro futuro. Lo tenemos que resolver nosotros, entregárselo a Estados Unidos para que lo resuelva. Es como no querer hacer nuestro baño e invitar a los gringos a que nos laven el WC, el lavabo, la regadera. La primera pregunta es ¿por qué no la lavas tú? La segunda pregunta es ¿y por qué lo va a hacer Estados Unidos? La tercera pregunta es ¿y a cómo te lo va a cobrar? Así que los mexicanos tenemos que resolver los problemas de los mexicanos. Muy poca gente se da cuenta de toda esta problemática, por eso este video y todos los videos que muchos comunicadores hacemos sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí y nos vemos en la próxima. Soy Eduardo Novoa. Nosotros contamos las elecciones del pasado 2 de junio del 2024 y demostramos que la oposición ganó.